¿Qué, perdón? ¿Usted qué opina? Tenía la mano levantada, ¿no? Sí, yo pienso que es discreto. Discreto también. Ajá. Sí, porque depende el clima, la velocidad del aire va a variar y no se puede medir. La velocidad del aire va a variar y no se puede medir. Pero a ver, entonces aclaremos, acuérdense que los discretos es en los que sí podemos medir exactamente cuántos resultados tenemos. Sí, perdón. Continuo. Continuo. Ajá. Eduardo, ¿usted qué opina? Yo opino que es continuo por los decimales. Es como el ejemplo del dólar. Por los decimales puede ser infinito. Ok, muy bien. Sí. Maximiliano. Sí, iba a decir lo mismo, que es continuo porque puede tomar como que cualquier valor entre un intervalo, ¿no? Exacto. Entonces, la velocidad del aire es un experimento aleatorio continuo porque sabemos que podemos medirla y podemos obtener su velocidad, pero pues va a estar dentro de no es precisa, siempre va a ser la misma y no voy a poder decir cuántos resultados posibles. Dependerá de la época, del lugar en donde esté, etcétera, ¿no? De la hora, no sé. Y la 3, que contesten al llamar a un número telefónico. Mojica Carlos. Es discreto porque solo hay dos posibilidades, que contestan o que no contesten. Exacto, aquí no hay de otra, nada más tenemos dos posibilidades. El 4, conocer el número de respuestas erróneas de un examen. Luis Enrique, por favor. Es continuo porque sabes cuántas respuestas tiene el examen, tienes un máximo sabes qué máximo hay de erróneas que puedes tener. Entonces es continuo porque si yo sé que es un examen de 10, pues máximo voy a tener 10 y voy a poder contar perfectamente cuáles son las erróneas. Ajá. Maestra, ¿no sería discreto? Discreto, ¿no? Si se puede. Perdón, discreto, sí. Sí. Discreto porque sabemos cuántos son. Sí. El 5, el peso de una persona seleccionada en forma aleatoria. Carlos. Es continuo porque pueden ser decimales por los que cambian. Exacto, pueden ser decimales los que cambian y bueno, tenemos pesos. Ahora, entonces, fíjense, tenemos 5 ejemplos aquí. Quedamos que el primero conoce la cantidad de agua que tiene un vaso. Estamos midiendo de alguna manera el volumen de un vaso, ¿no? O bueno, su capacidad. Y es continuo. La velocidad del aire es continuo. Y el 5, el peso de una persona seleccionada de forma aleatoria también es continua. Entonces, el 1, el 2 y el 5 son continuos. ¿Qué tienen estos en común? Que el resultado puede variar solo por milésimas o centésimas. Bueno, los decimales más que nada. Que los decimales son los que nos están dando esa apertura de no poder medir cuántos resultados somos. Pero, o sea, lo que voy es, estos 3 en realidad, ¿qué es lo que me están pidiendo? Ariana. No le escuchamos. Sí, sí se oye su micrófono como que lo abre, pero nada más se escucha un ruidito. Bueno, Luis Enrique. Lo que noto es que como tal no hay un límite establecido, porque por ejemplo no sabemos el vaso, así que no sabemos la capacidad máxima. Con la velocidad también pues no tendríamos como tal el límite, y con el peso también no sabemos cuál es la persona más pesada porque es al azar. Entonces, sí, efectivamente, no, como que no nos marcan límite. Ajá. Y si se dan cuenta, en los 3 casos, 1, 2 y 5, estamos hablando de medición.
medir algo. En el primero, medir la cantidad que cabe de agua. En el segundo, medir la velocidad. Y en el quinto, medir el peso de una persona. Entonces, podemos decir de manera general que la mayoría de los experimentos aleatorios continuos se refieren a experimentos en los cuales vamos a obtener una medida. Cualquier medida de peso, estatura, temperatura, etcétera. En general, cualquiera de las medidas que nosotros conozcamos se va a relacionar directamente con ser un experimento continuo. Ajá. Bueno, eso sería como una manera más sencilla de que tengamos un poco más claro cuándo van a ser continuos y cuándo van a ser discretos nuestros experimentos. Ahora bien, nosotros quedamos entonces que nuestra probabilidad se va a basar en experimentos aleatorios. Ajá. Entonces, además de que solamente vamos a estudiar los experimentos aleatorios, pues necesitamos ciertos fundamentos para poder formalizar la definición. La clase anterior, nosotros revisamos varias definiciones que, si las leíamos, pues aparentemente sonaban como diferentes. Entonces necesitamos homogenizar esta definición. ¿Cómo es que vamos a hacerlo? Bueno, para tener solamente la definición así muy específica de lo que es probabilidad, vamos a utilizar la teoría de conjuntos, vamos a utilizar ciertos axiomas y ciertos teoremas. ¿Quién me podría decir cuál es la diferencia entre un axioma y un teorema? El axioma es algo que se da por hecho y el teorema es algo que necesita demostración. El Exacto. axioma por definición no se puede demostrar. Muy bien, gracias. Entonces, los axiomas los vamos a dar por hecho y ya no vamos a demostrar nada. Los teoremas debiéramos todos los teoremas de hacer su demostración. Ajá. Yo les dije, bueno, vamos a demostrar solamente los más, los que realmente nos van a servir para hacer la definición de nuestra probabilidad. Uh-huh. Y bueno, respecto a la teoría de conjuntos, vamos nosotros a revisar algunos puntos importantes que debemos tener ahorita como muy claros para poder utilizar la probabilidad. Y lo primero que está ahí es, bueno, la definición. Dice, es la agrupación o colección de objetos o en su defecto de elementos que pertenecen y responden a la misma característica o grupo de cosas. Por eso se les puede agrupar en un mismo conjunto. Esta característica debe estar bien definida. Bueno, es como la definición general. ¿Ah? Simplemente estamos definiendo qué es un conjunto. Si nosotros hacemos o equiparamos o queremos encontrar nuestra definición de conjunto para utilizarla en probabilidad, pues van a ser todos los elementos que van a formar a los resultados de mi experimento. ¿Sí? Entonces, nosotros partimos de que vamos a hacer un experimento. Va a ser aleatorio. Ya vimos que puede ser de 2. Pero ese experimento aleatorio va a tener resultados. Todos esos resultados van a formar mi conjunto. Mi conjunto que nosotros en teoría de conjuntos le llamamos conjunto universo y en probabilidad
le llamamos espacio muestral. Entonces, esa es con respecto a probabilidad. Por eso partimos de la teoría de conjuntos y de algunas propiedades y operaciones que nosotros ya sabemos realizar en los conjuntos. En general, los conjuntos pueden nombrarse por extensión o por comprensión. Extensión, ¿qué significa? Cuando voy a poner cada uno de los resultados. Es decir, voy a lanzar un dado. Ese es mi experimento, lanzar el dado. Y si quiero escribir el conjunto por extensión, ¿qué es lo que hago? Ustedes recuerdan que los conjuntos se escriben entre llaves y entonces lo que tengo que hacer es abrir la llave y entonces poner todos mis elementos. Como estoy hablando de lanzar un dado, pues tengo 6 resultados posibles y tengo que escribir mis 6 resultados posibles. Otra parte importante que debemos recordar, acuérdense que nuestros conjuntos siempre los nombramos con mayúsculas. Los que están dentro, los elementos que están dentro, que forman parte de los resultados, en este caso, van a ir con minúsculas en caso de que, bueno, los nombremos. La otra forma de nombrar nuestros conjuntos es utilizando por comprensión. Entonces, en lugar de escribir yo esto, este mismo conjunto, yo lo podría escribir como el conjunto A formado por qué números. ¿Cómo escribo eso matemáticamente? ¿Con una N? Por una N, puede ser NX por todas las X, que X te pertenece a los naturales. Pertenece a N, tal que sea mayor a 1, pero menor a 6. X Menor a sea 7. menor igual a 1, menor igual a 6. Así queda mi conjunto. ¿Sí está bien? ¿Sí llego exactamente a esos números? Pues sí, ¿no? Sí. Pero Bueno, normalmente el que pertenezca a los naturales va hasta el final, ¿no? entonces, usted dice que lo escriba al revés, o sea, 1 menor igual que X, menor igual que 6, tal que X pertenece a N. Bueno, pero sí. Es igual, ¿no? Ajá. Sí. Pero entonces, aquí lo importante es que recordemos, este es por extensión y este de abajo es por comprensión. En ambos casos estoy nombrando al mismo conjunto A. Ajá. Y así en probabilidad, algunas veces nosotros podemos, nuestros fenómenos o nuestros experimentos, solamente nombrarlos por comprensión. Y otras veces también podemos nombrarlos por extensión. Pero aquí lo importante es que si lo vamos a nombrar por comprensión, debemos escribirlo tan claro que todos los que leamos o trabajemos con ese conjunto, lleguemos exactamente a los mismos resultados, a los mismos elementos del conjunto. ¿Sí? Y bueno, como estamos hablando de conjuntos, pues tenemos 3 formas que nosotros podemos asignar o nombrar los conjuntos, que es la tabular, que sería la de extensión, de escribir cada uno de los elementos, la constructiva, que sería escribir, pues, la regla de correspondencia nada más, o la gráfica, que es escribir los diagramas de Venn. Ajá. Esas son las 3 formas que nosotros podemos utilizar.
Profe, ¿puede regresar un poco la diapositiva anterior, por favor? A ver, deme entonces un minuto. ¿Aquí? Sí, listo, muchas gracias. No sé por qué no me quiere poner como diapositivas. Ya. Bueno, entonces, la teoría de conjunto vamos a solamente lo más básico, lo que vamos a necesitar nosotros para lo de probabilidad. Y bueno, pues la definición en matemáticas, un conjunto es una colección de elementos con características similares. ¿Ah? Entonces, esta ya está más adecuada a lo que nosotros vamos a trabajar. Es un conjunto de elementos. Ya quedamos que nuestros elementos pues van a ser los posibles resultados. Las llaves es solamente para enmarcar pues cuáles son nuestros elementos que forman el conjunto. Y ya dijimos que podemos construirlos o definirlos de dos formas, que es la extensión, la extensiva o la tabular, en donde vamos a escribir cada uno de los elementos que lo forman, o la de intención o comprensión, en donde solamente vamos a escribir la regla de correspondencia. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahí dice X que pertenece a los reales, tal que tal que X es menor que -2. Y entonces, ¿a qué se está refiriendo? Pues se refiere a todos los números que están en los reales, todos los reales que son mayores que -2. O sea, los que están, si nos fijamos en la recta numérica, pues van a ser todos los que estén a la derecha del -2, ¿ok? Entonces, rápidamente piensen un ejemplo de, dice ahí 5, pero bueno, piensen solo uno, de un conjunto por extensión y uno por comprensión. Alexis Díaz, por favor, adelante. Alexis. Adelante. Bueno, Oliver Omar. Uno por extensión podría ser, no sé, 10, 20, 30 y así hasta el 100, ¿no? Uh-huh. Y luego, por comprensión, no sé si tenga que ser el mismo, pero se me ocurre, no sé, X perteneciente a los naturales, tal que X sea mayor a 0, pero menor a 50, por ejemplo. Ajá, muy bien. Oliver, Alexis, Emanuel. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, el de por extensión sería 2,4,6,8. El de por comprensión sería X pertenece a los reales, tal que X es mayor a 0. 2, 4, ajá. Domínguez Gómez. No, yo ya dije, profe. Entonces, Alexis. Pero no sé si tenga problemas ahí con su... ya esta es una desaparición. Bueno, ¿alguien más? ¿Otro ejemplo? Por ejemplo, uno de colores, los colores primarios, el rojo, uh-huh, el verde y el azul. Y por comprensión podríamos decir que todos los números menores de 100, números naturales menores que 100, del 0 al 100 sería entonces el conjunto. Ok, ajá.
Hernández Trejo. Zoe. Por extensión sería escribir escribir todas las letras del abecedario, A, B, C, D hasta la Z. Y por comprensión sería, por ejemplo, todos los X tal que pertenece a los reales, y X es mayor a menos un medio y menor a un medio. Mayor o menos un medio, menor a un medio. Ok, ajá. Muy bien. Bueno, entonces, pues es recordar nada más cuándo es por intención o por extensión. Otra parte importante aquí que tenemos que recordar es qué significa la cardinalidad de un conjunto. La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que forman al conjunto. Generalmente la cardinalidad la vamos a denotar con la letra N. Ajá. En probabilidad, conocer esta cardinalidad de los conjuntos que finalmente van a ser nuestros resultados, dijimos, nuestros resultados del evento o del fenómeno, es muy importante, porque si nosotros conocemos esa cardinalidad cuando son discretos, entonces va a ser mucho más sencillo que nosotros podamos calcular la probabilidad. Ajá. Entonces, bueno, aquí viene un ejemplo, dice, sea el conjunto A igual a X, tal que X es un mes del año. Ese está escrito por comprensión. Y por extensión, pues entonces escribo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y la cardinalidad de A, se fijan, es N, entre paréntesis, el nombre del conjunto, que en este caso es A, es igual a 12. O sea, ¿cuántos elementos tiene mi conjunto? Eso significa la cardinalidad. Y luego dice, los conjuntos infinitos numerables y no numerables no tienen cardinalidad. ¿Qué significa conjuntos infinitos numerables? Los infinitos numerables era como el ejemplo que poníamos de si yo voy a contar cuántas personas entran en el banco de 3 a 4 de la tarde. Yo no voy a saber cuántos elementos forman mi conjunto hasta que haga yo el experimento. Entonces, en ese momento, cuando todavía no se hace ese experimento, sino solamente tengo la característica así escrita, ese conjunto es infinito numerable. Ajá, después lo voy a poder hacer. Y los no numerables, bueno, ahí sí definitivamente pues son los que no podemos contar. Otro símbolo importante pues es el que pertenece. X pertenece al conjunto A. Entonces ahí dice, bueno, si el conjunto está formado por 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, el 38 no pertenece a y el 45 sí pertenece. ¿No? Nada más para recordar los símbolos principales. Cuando el conjunto A está definido por intención, cuando el elemento X es tomado del universo del discurso y cumple la propiedad establecida para A, indique cuáles opciones contienen los elementos del conjunto. A ver, dice, X pertenece a, entonces A son todas las X que pertenecen a Z. ¿Cuál es la Z? ¿Qué significa Z? ¿Los números qué? Complejos. Complejos, tal que X está entre menos 2. No, es el conjunto de los números enteros. Complejos es una C. A ver, complejos. Ok. Ajá. Entonces, ¿la Z qué era? El conjunto de los números enteros. ¿La N qué es? Los naturales. Ok, naturales. Las Z son enteros. R reales. La Q. Los racionales. Los racionales. Ok. Bueno, entonces, estos son los enteros, ok.
Todos los enteros que están entre menos 2 y 5. Entonces, la pregunta es, ¿el 3 está o pertenece a? Pues sí, está dentro del menos 2 y el 5. El 6 no pertenece a. El menos 3 tampoco pertenece a. Y el 1.5 no pertenece a por no ser entero. Ajá, entonces, bueno, esto creo que está muy, muy sencillo. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Ojo, aquí sí es importante que recordemos que para que dos conjuntos sean iguales deben tener los mismos elementos, pero puede ser que se repitan los elementos y siguen siendo los mismos. Ajá, a ver, por ejemplo, aquí dice, el conjunto C es 1, 2, 3. El conjunto D es 3, 2, 3, 1. El conjunto E es 1, 3, 2, 1, 2. Pues estos tres conjuntos son iguales, porque los tres conjuntos tienen como elementos al 1, al 2 y al 3. ¿Qué sucede? Se repiten algunos en el D y en el E, pero los elementos realmente solamente son 1, 2 y 3. Por eso dice a un lado, la cardinalidad de E igual a la cardinalidad de C igual a la cardinalidad de D, que es 3. ¿Ah? Entonces, sí es importante que recordemos, no es solamente cuando tengo exactamente los mismos elementos. O sea, sí son iguales esos, pero además puede ser que se dé el caso que se estén repitiendo siempre y cuando no se aumenten. Si, por ejemplo, aquí en la E yo escribo un 5, entonces ahí sí ya no. Porque ese 5 pues ya va a tener otro elemento más la E y ya en su cardinalidad no va a ser 3, sino va a ser 4. Entonces, para que los conjuntos sean iguales, debemos tener la misma cardinalidad y tener los mismos elementos. Y bueno, nos vamos a saltar ahorita el ejercicio. Cuando un conjunto es subconjunto de otro, cuando todos los elementos del subconjunto están en el conjunto inicial. Por ejemplo, mi conjunto A está formado por 1, 2, 3, 4. Mi conjunto B está formado por 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál sería subconjunto de cuál? ¿La A es subconjunto de B o viceversa? ¿A es de B? A es de B. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Entonces, todos los elementos de A están dentro de B. Por lo tanto, A es subconjunto, esta C, es subconjunto de B. Ajá. Ahora, con referencia a los conjuntos de los números que nosotros manejamos, que ya habíamos dicho, la N son los enteros positivos o los naturales, la Z son los enteros, la R son los reales y la Q son los racionales. ¿Cómo se manejaría los subconjuntos? N, por ejemplo, ¿de quién es subconjunto? De los enteros. De Z, de los enteros. N es subconjunto de Z. Muy bien. Entonces tendríamos N subconjunto de Z. Respecto al conjunto de los números reales, ¿cuáles serían los subconjuntos de los números reales? ¿Todos? Todos. Nuestros números reales
si lo hago con diagrama de Venn, están los reales, están los naturales, luego están los enteros que contienen a los naturales y por acá también tendríamos a los racionales. ¿Y afuera cuáles me quedarían? No están escritos ahí, pero ¿cuáles me quedarían? Los irracionales. Ah, Los complejos. Complejos. Complejos, irracionales. Irracionales o complejos, los de la I, ¿no? Ok. Bueno, entonces, el conjunto vacío, creo que ahí no vamos a tener todos. Nadie va a tener duda, pues el conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos y se denota por el símbolo que está ahí, ¿no? Que es como un 0 o una O tachada. Tenemos algunas operaciones que nosotros ya sabemos hacer con conjuntos. La primera es la unión. La unión dice, evento que consiste en los elementos que están en A, en B o en ambos. Esta parte es importante. No se nos debe olvidar que cuando decimos unión, voy a incluir a todos los elementos de A, a todos los elementos de B y también a los elementos que puedan tener en común A y B. ¿Ah? Esa es la unión. Por ejemplo, A es 1, 2, 3, 4, B es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Entonces, A unión B sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Todos los elementos que están en los dos. Y si se dan cuenta, no repetí el 1, el 2, el 3 y el 4. Solamente pongo los que ya dan como resultado, ¿sí? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo sé cuántos elementos forman mi conjunto que me están pidiendo con las características, ya de aquí va a ser de donde yo pueda sacar mi probabilidad. Y es más, sin que yo les dé nada más, ustedes díganme si les pregunto, basándonos en el conjunto A unión B, ¿cuál es la probabilidad de que yo tome un número par al azar? 1 de 10. 1 de 10. ¿Alguien más? ¿Un décimo? 1 de 4. 4 de 10. A ver, Álvarez Aldaña, ¿usted qué me dice? 4 de 10. 4 de 10, ¿por qué? Porque, bueno, es un conjunto de 10 números y hay 4 números pares. ¿Y hay qué, perdón? 4 números pares, perdón. 4 números pares. Ajá. Fíjense bien, su compañera ya está sacando la probabilidad, sin saber teoría, sin saber nada, ella ya sacó la probabilidad de que en ese conjunto A unión B, yo saque al azar un número par. Dijo, pues si tengo 4 números pares y en total son 10, pues la probabilidad es 4 de 10. 4 décimos, 0.4 o 40%. Ajá. Gracias. Otra operación importante es la intersección. Este evento consiste en los elementos que están en A y en B. Aquí sí, solamente voy a poner a los elementos, a ver, perdón, antes de que continúe, el 0 no es par. Acuérdense que el 0 se considera el elemento neutro, que no se considera ni par ni impar, o sea, es simplemente elemento neutro. Ajá. Bueno, eso por lo que preguntaban acá en el chat. Entonces, si estamos en la intersección, aquí sí, la intersección solamente voy a escribir los elementos que pertenecen a los dos conjuntos, los que se repiten, nada más.
Todos los otros no nos interesan, solamente me están haciendo énfasis en los que se están repitiendo. Entonces, si mi conjunto es 1, 2, 3, 4 y 10, y B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, pues los que se repiten van a ser 1, 2, 3 y 4. Esta es mi intersección A, intersección B. Ajá. Otra operación es el complemento. Para escribir complemento podemos encontrar diferentes simbología. La simbología que podemos utilizar es esta A, o bueno, el nombre del conjunto con una C como superíndice, o el nombre del conjunto con una línea arriba, o, creo que no lo escribí. El nombre de conjunto con una apóstrofe arriba. Son las tres maneras más comunes en las que nos estamos refiriendo al complemento de un conjunto. ¿Y en qué consiste? En los elementos que no están en A. Es decir, partimos de un universo que en probabilidad se llama espacio muestral, y de ese espacio muestral o de ese universo yo voy a tomar un conjunto. Solamente algunos van a cumplir con la característica y por lo tanto van a formar un conjunto. Todos los que no cumplan con esa característica van a ser los que estén en el complemento de ese conjunto. Por ejemplo, aquí, mi universo es 0, 1, bueno, los números hasta el 9. X tal que X pertenece a los números naturales. Ajá. Entonces, A es 0, 3, 6, 9. El complemento de A van a ser todos los otros números que no sean 0, 3, 6, 9. Entonces, ¿cuáles sobran? Pues el 1, el 2, el 4, el 5, el 7 y el 8. Su complemento es lo que está fuera del conjunto. Diferencia. Este evento consiste en los elementos que están en A y no en B. Es decir, como que voy a quitar los elementos de B. Por eso es la diferencia. ¿Ah? Entonces, si mi conjunto A es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Y B, 1, 2, 3, 4. Pues este 1, 2, 3, 4 los voy a quitar de aquí. Entonces, ¿cuáles quedan? 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Esos son los complementos de la diferencia. Ahora, esa es la diferencia de A menos B. A A le quité B. Pero si yo escribo al revés, si a B le quiero quitar A, dice aquí que queda el conjunto vacío. ¿Por qué? Pues porque solamente B está formada por 1, 2, 3 y 4. Y le quiero quitar todos estos que son de A, pues también está 1, 2, 3 y 4. Entonces tengo que quitar estos 4 elementos. ¿Qué me queda? Pues nada. Por eso es el conjunto vacío. A ver, hasta aquí dudas. No, profesora. Todo bien. Todo bien. Eduardo, adelante. Sí, yo una duda en el complemento. Dígame. Es que, por ejemplo, ahí estamos tomando los naturales de A, pero no entiendo en qué momento A se relaciona con U o el universo. Ah, ok. Bueno, es que el universo es el total. En diagrama, nosotros escribíamos nuestro universo, ¿se acuerdan? Siempre así como rectangular. Ahí dentro de ese rectángulo yo tengo el universo y estarían ahí, en este caso del ejemplo, estaría el 0, el 1,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese sería la U. De ese universo tengo un subconjunto. El subconjunto es A. Es que eso es lo que no está ahí escrito, que A es subconjunto de U. Y es 0, 3, 6 y 9. Ay, los voy a cambiar de lugar porque si no... Entonces son estos 0, 3, 6 y 9. Esta es A. Ajá. Entonces, tengo mi universo y tengo el subconjunto A. El complemento va a ser todo lo que queda fuera de A. Todo esto. Excepto A. Ajá. Faltaría ahí, como usted bien dice, hacer, o bueno, escribir que A es un subconjunto de U, pero esa es la relación que habría. ¿Sí le quedó un poco más claro, Eduardo? ¿Sí o no? Ok. Bueno. Tenemos otro tipo de conjuntos que son los que nosotros, bueno, los que se conocen como mutuamente excluyentes. Para que dos conjuntos sean mutuamente excluyentes, significa que no tienen ningún elemento en común. Si nosotros los dibujamos en el diagrama, en un diagrama, por ejemplo, como está ahí. Mi universo serían los primeros números o los números naturales del 1 al 10, sin tomar en cuenta el 0. Y mi subconjunto A son solamente los números impares. El subconjunto B son los números pares. Entonces, A y B son conjuntos mutuamente excluyentes porque no tienen ningún elemento en común. Están, si nosotros los vemos en el dibujo del diagrama, están completamente separados los diagramas. Ajá. Entonces, ese dibujo que tenemos ahí es como se representaría gráficamente cualquier par de conjuntos, o bueno, par o más conjuntos, que sean mutuamente excluyentes. No deberían tener nada en común. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, que voy a quitar los audífonos a ver si me siguen escuchando. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Okay. Sí, maestra. Porque si no, si ustedes recuerdan, si lo hacemos un poco gráfico, vimos antes la unión. Gráficamente, la unión, si yo tengo un conjunto A y un conjunto B, podría ser que fueran excluyentes. Al unirlos, ¿qué es lo que yo tengo que escribir? Todos los elementos de A y todos los elementos de B, decía ahí. Entonces, todos estos yo tendría que escribirlos en la unión. Podría ser también, o darse el caso, que nuestros
conjuntos no fueran excluyentes, que tuvieran ciertos elementos en común. Si yo voy a hacer la unión, tendría yo que poner todos los de A, todos los de B y también los que son de los dos. Esa es la unión. Intersección. Pues ahí sí. Para que exista la intersección, para que no sea un conjunto vacío, mis conjuntos A y mis conjuntos B deben tener en común ciertos elementos. Y esos elementos que tienen en común son la intersección. Por lo tanto, si tengo estos elementos, estos conjuntos que son mutuamente excluyentes, pues su intersección va a ser cero, va a ser el conjunto vacío. Aquí yo puedo decir A intersección B es igual al conjunto vacío. Esa es la característica de los mutuamente excluyentes. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profesora, todo bien. Ok. Y bueno, entonces tenemos aquí otro tipo de operación que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B, que se escribe con un triángulo entre ellos, se define como la diferencia de A unión B y A intersección B. Ajá. Entonces, A diferencia simétrica de B es igual a A unión B menos B intersección A, o A menos B y luego la 1 con B menos A. Entonces, bueno, esta está un poco más, no está tan sencilla de entender así a simple vista, pero espero yo que los anteriores sí. Copien, por favor, o tomen foto de eso que está en la pantalla. Y eso es lo que ustedes van a resolver de tarea. ¿Vale? Acuérdense que no me la tienen que mandar. O sea, lo que me van a mandar es cuando ya estemos cerrando tema, que yo les mande la recompilación de todos los ejercicios del tema. Entonces, esta nada más es para que vayan ustedes trabajando. A excepción del inciso C, el C lo checamos aquí para aclarar mejor esta diferencia simétrica. Todos los demás les voy a pedir a ustedes que los resuelvan. No lo tienen que enviar, pero sí lo tienen que hacer porque el próximo martes nosotros iniciamos la clase revisando ese ejercicio y viendo, bueno, cuáles son las dudas que se pueden haber presentado en este ejercicio de las operaciones de conjuntos. ¿Sí? ¿Sí tomaron ya toda su foto? Sí, ya, profesora. Sí, maestra. Sí. Bueno, entonces, por hoy, aquí vamos a dejar. Nos vemos, por favor, el próximo martes a las 3 de la tarde. Ahora sí va a ser de 3 a 5. Espero ya arreglar el problema del micrófono a tiempo y no tener que estar en dos cosas a la vez. Entonces, por favor, sale. Nos vemos el próximo martes. Hacen este ejercicio. Sí, maestra, gracias. Gracias. Hasta Ponce luego. Ballesteros, dígame. Sí, esta tarea ya se entrega en parejas, como habíamos hecho la clase No, anterior. eso es nada más un ejercicio de clase. Usted lo hace solito y al azar, o los que quieran participar, van a participar para resolver la próxima clase. Ok, gracias, profesora.
Sale. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra.